Conoce más en osde.com.ar. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas y hablamos de salud no solo como una cuestión física, como lo vinculado a las enfermedades, sino hablamos de la salud precisamente haciendo honor a nuestro nombre, cuando atraviesan todas las políticas de Estado, cuando atraviesa la salud pública, cuando tiene que ver con nuestra sociedad en pleno, completa, en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones. Y quisimos abordar un tema muy puntual que es accidentes de tránsito, que tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con lo social, pero también tiene que ver con lo económico, con lo cultural, con la educación, con un montón de aristas. Nos pareció un tema realmente complejo, que si bien directamente afecta en un primer impacto a la salud y lamentablemente a veces a la propia vida, también hay un montón de derivaciones y de impactos que suceden a partir de cada uno de estos hechos. No es un tema excluyente de nuestro país. Es un mal que padecen todos los países del mundo. Mira, compartimos algunos datos que estuvimos recolectando para entrar en este tema definitivamente. Más de 1.200.000 personas en el mundo mueren por año en accidentes de tránsito. Más de 50 millones de accidentados sufren traumatismos no mortales. El dato lo aporta la Organización Mundial de la Salud. Los accidentes son la primera causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Otro de los temas que nos impacta mucho, los accidentes de tránsito demandan unos 518 billones de dólares por año. Ya estamos hablando de números realmente inabarcables, ¿no? Esto implica entre el 1 y el 5% del PBI de cada país. En la Argentina hubo 20 muertes por día en accidentes de tránsito el año pasado, en 2018. A esto se suman, según la organización civil Luchemos por la Vida, unos 120.000 heridos de distinto grado y miles de discapacitados. Argentina es uno de los países de Sudamérica con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Esto sí es, lamentablemente, uno de nuestros distintivos, de nuestras particularidades, ¿no? Vamos a hablar de esto. Vamos a abordar los ejes de la seguridad vial, vamos a tratar de entender qué pasa en nuestro país, que, insistimos, no es aislado, pero tiene números demasiado altos y un impacto todavía mucho mayor. Les presento al director de la Maestría de Economía y Gestión de Salud de la Universidad y Salud, Arturo Schweiger. Bienvenido. Muchísimas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué tema, no? ¿Es salud pública? ¿Es un tema de salud pública los accidentes de tránsito o los siniestros viales? Sí, en general hablamos de siniestros viales. Es un tema de salud pública porque está entre las 20 principales de causa de enfermedad y muerte a nivel global de toda la población, y después, en la medida que entramos en los sectores más jóvenes, entre los 15 y 30 años, empieza a ser ya uno de los factores de enfermedad y muerte más importantes, estando entre séptimo o octavo en Argentina. Tremendo este último dato, Arturo, que nos brinda. Es importante hacer esta distinción. Estamos empezando a cambiarla, pero todavía nos falta. Hablamos habitualmente de accidentes de tránsito. Tenemos que hablar de siniestros, porque hay una diferencia muy grande entre un accidente y un siniestro, que usted seguramente la puede explicar. Sí. En realidad, el tema más, digamos, la denominación más apropiada es la de siniestros viales, porque el siniestro debe ser, se debe mencionar como que es algo evitable y que es corregible con la prevención, mientras que el accidente es como algo fortuito que no tenemos forma de prevenirlo, digamos. Es como un sismo o algo que los humanos no podemos manejar. En cambio, el siniestro se habla de modalidades de prevención de siniestros viales, y nosotros en general en el enfoque trabajamos mucho con el caso español, que logró en la última década bajar 9.000 muertos por accidentes interurbanos, con mucho control y con mucha participación de las fuerzas de tipo de seguridad y de monitoreo de la Guardia Civil, digamos, todo ese tipo de cosas de prevención. Un ejemplo es, no tenemos que decir que fue un accidente si venía a 150 kilómetros por Panamericana con 2.5 grados de alcohol en sangre. Exacto. Eso no es un accidente, eso es un siniestro. Eso es un siniestro. Porque era totalmente evitable y porque de movida se estaban violando normas que naturalmente iban a terminar en una situación trágica, ¿no? Exacto, exacto. Ahí la clave, nosotros muchas veces desde la economía de la salud, desde la gestión y desde la salud pública vemos esto más cercano a veces a una enfermedad crónica no transmisible, en la medida que esto tiene mucho que ver con las conductas
de los ciudadanos, de la población, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que la población va tomando conductas de riesgo y de golpe en algunos momentos podemos introducir algún tipo de incentivo positivo o negativo para corregir esas conductas. Entonces, definitivamente estamos ante una cuestión cultural. Habla de conductas, Arturo, definitivamente es cultural, es constitutivo de nuestra forma de ser. Preocupa especialmente y de manera no alarmante el incremento de muertes o de lesiones en este sector de gente tan joven, ¿no? Exacto. A raíz de los siniestros. Asusta la cantidad de alcohol que aparece siempre enmarcando los siniestros viales, ¿no? Sí. ¿Se empieza por educación en este caso? ¿Por dónde se empieza para que entendamos que esto nos mata o nos daña de por vida? Bueno, tomando, como les decía antes, uno puede tomar el caso español o tomar otros casos de Latinoamérica, donde se hacen las dos cosas en simultáneo. Por un lado se empieza con educación, y la educación no solo es en general, en las escuelas, en los últimos años de secundaria, sino también es en el momento de emitir el registro, digamos, tanto del auto como del motovehículo. Ahí es importante realmente que la gente tenga y reciba ciertas pautas y que identifique cuáles son las causas más comunes de este tipo de siniestros viales. Por ejemplo, recién se mencionaba Latinoamérica. Bueno, en Argentina, en términos generales, los siniestros viales nos ubican en el lugar número 18, mientras que Chile, el tema de siniestros viales, está más controlado y es una causa número 25. O sea que claramente tenemos que ir aprendiendo un poco cómo ir gestionando, digamos, estas conductas de riesgo que tiene nuestra población, adolescentes y adultos, ¿no? Tal vez minimicemos las consecuencias en la salud hasta que sucede un caso propio cercano. Digo, la muerte a veces de la persona que provoca el siniestro, la muerte de terceros, los daños físicos, si no son de muerte, pero son físicos, a lo mejor de por vida, a terceros, a seres queridos que van en el mismo vehículo, por ejemplo, que siniestra. Hablemos también del peatón que cruza y del automovilista que no lo considera. Digo, son situaciones permanentemente de exposición. No tenemos conciencia en materia de salud. Ahora vayamos a la salud, digamos, y el impacto que esto representa. No lo dimensionamos. No, para nada. Digamos, el tema central aquí es que en general la población lo toma bastante a la ligera. Entonces, mucha gente, muchos adolescentes o adultos compran las motos y no se dan cuenta, digamos, de todo el posible riesgo que tiene todo eso, de circular con un motovehículo, circular con casco, circular con el casco en la mano y no puesto. Entonces, por un lado, el automotor es un vehículo que lo contiene más a la persona, mientras que el ciclomotor o el motovehículo tiene una componente mayor de riesgo y requeriría mayores controles y mayor monitoreo, etcétera, por parte de las autoridades. Del otro lado, en Argentina ha habido todo un desarrollo con una Agencia Nacional de Seguridad Vial que tiene observatorios de seguridad vial y que se han ido haciendo distintas experiencias a nivel provincial, nacional, provincial y municipal. Ahí lo importante es que esas estadísticas se vayan publicando y se vaya monitoreando cómo va la evolución de los accidentes, de los siniestros viales, y de cómo responden favorablemente en la medida que hay mayor prevención y hay mayor control. Claro. Así que nos parece que no es solo educación, sino también prevención y también control. Y por el otro lado, desde la perspectiva de la agencia, en algunos momentos la información que hemos tenido es que es muy importante monitorear también los temas de traumatismo, porque a veces se mide solo, bueno, hubo fallecidos o no hubo fallecidos, pero también es qué traumatismos se desarrollaron, digamos, ocurrieron en el evento, en el siniestro. A eso iba, Arturo. Cuando sucede un siniestro vial, a partir de ese momento cambia definitivamente la vida de las personas involucradas en eso. Sí. En algunos casos con la muerte, lamentablemente, pero en algunos casos también con traumatismos, ¿no? Que pueden durar mucho tiempo, que pueden ser irreversibles. Ni hablar de las personas que de pronto pierden ese familiar que fallece, ¿no? Hay una serie digamos, de impacto, es como una bomba que explota, ¿no? Y lastima y destruye y marca todo para siempre otra vez, ¿no? Asumir esa conciencia también. Claro. Así como, por ejemplo, se hace prevención del consumo de tabaco y empieza a haber publicidades, digamos, con los efectos del tabaco,
pensamos que sería útil también tener, digamos, algún tipo de política mucho más proactiva por parte de las autoridades nacionales, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, del Ministerio de Transporte, en términos de difundir cuáles son los efectos. Sin Porque dudas. el punto ahí es mostrar que no solo puede esto matar, sino discapacitar, como se decía, y discapacitar de por vida. Sin Entonces, dudas. no solo es para los que estuvieron en el accidente, sino para la familia, y bueno, y cómo eso se sostiene después en el tiempo. En los últimos días hemos contado episodios espantosos, donde de pronto un joven que conducía alcoholizado, excediendo la velocidad, choca y no solamente se lastima él, sino que mata a su novia, que iba al lado suyo. Exacto. Hemos mostrado otro caso de una persona que venía conduciendo y atropella en una ciclovía de frente que nunca había un ciclista que iba a trabajar. Y esa persona dejó sin esposo y sin papá a una criatura, una familia muy joven. Digo, este tipo de hechos nos tienen que como que de verdad sacudir y ponernos en guardia con esta cuestión. No es solamente si yo me hago daño o si se me rompe el auto. Es una serie de cosas que suceden que son realmente irreversibles en muchos casos. Sí, totalmente de acuerdo, y además el hecho de que empiece a haber transporte urbano de bicicletas en las ciudades, que empiece a haber monopatines, que la gente esté muy conectada con los celulares y cruce sin mirar las luces. Tal cual. La verdad que eso es muy impactante, porque uno, digamos, por ejemplo, en ciertas ciudades de Argentina, ve la gente cruzando sin mirar la luz. O sea, la gente cruza. Sí, mirando el celular. Estamos de acuerdo. Y no se da cuenta si está en rojo, si está en verde. Ahí, en ese tema, que es casi un poco un tema de conducta urbana, ahí se pueden generar muchos problemas. Porque una bicicleta lo esquiva, la moto lo esquiva, el auto lo esquiva y después puede pasar un desastre. Sin duda que la responsabilidad es de todos los actores. Digo, el peatón, que tiene derecho siempre y prioridad siempre sobre el resto de los medios de transporte, pero que también necesitamos de la responsabilidad individual, de cruzar a conciencia, digamos, ¿no? Claro. En el momento adecuado, por el lugar adecuado, siempre igual con la precaución de mirar y de no ir como hacemos muchos, ¿no? Mirando para abajo. Sí. Arturo, y todo esto, digo, y lo pongo en este último lugar porque... Digo, antes está la vida y antes está la salud y viene también el impacto económico que generan los siniestros en lo individual, primero en las personas que sufren por acción o porque lo recibieron de alguna manera o fueron víctimas de siniestro y en todo el sistema de salud, todo lo que pasa, ¿no? Desde el momento que alguien sufre algún tipo de lesión o a veces de muerte en un siniestro vial. Sí, ahí recientemente la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabajó 2 informes, uno sobre el tipo de enfermedades que devienen a partir de los siniestros viales y otro sobre cómo hacer los costos, tanto para los hospitales públicos como para la sociedad. Y también, digamos, para los individuos. O sea, que esto tiene costos para todos los actores involucrados, desde lo más directo que son las personas que están involucradas en el accidente, hasta los hospitales públicos, hasta toda la sociedad. Y eso no solo es un caso agudo, sino que más bien por eso decíamos que esto se trabaja bastante como una enfermedad crónica, no transmisible, porque esto es de por vida, como vos decías previamente, de por vida para un conjunto de actores que intervinieron en el evento. Entonces, lo que ocurre en un segundo, en un instante, después marca la vida de familias enteras y tiene costos de por vida. Entonces, dicho malamente, sería como es una fábrica de generar discapacidad que nosotros no la estamos visualizando y priorizando. No, de ninguna manera. Es como que lo damos por descontado. Siempre no fue la así dimensionamos. Y así tiene que ser. Mientras que en otras culturas, por ejemplo, los sajones, el caso de Australia, Canadá, Estados Unidos, hay gente que está mucho más como entrenada a respetar normas. Entonces va por el mismo carril, hace toda una serie de cosas que... No nos caracterizamos por ser apegados a las normas, lamentablemente, y los argentinos especialmente. Pero hay cosas con las que realmente estamos al límite de todo. Entonces ya no es... A mí todavía me molesta que sea como canchero cuando uno viola, ¿no?, alguna norma de tránsito. Y lo digo por mucho menos. Sí, dejé el auto mal estacionado, me lo llevó la grúa, como una cosa casi jocosa. Ahí hay un perjuicio, digamos, económico para el infractor y obviamente un estacionamiento incorrecto. No hay un daño mayor, pero digo, de ahí al otro nos da lo mismo también, ¿eh? Porque si subís a manejar alcoholizado es que te está dando lo mismo. Claro, hay normas, digamos,
Otro caso interesante en Argentina es todo cómo aumentó el consumo de la cerveza. Eso me tiene muy impactada, sobre todo en los jóvenes, sí. En los jóvenes, sí. Y esto pasó sobre fines de los 90, donde se empezó a desarrollar todo ese consumo de cerveza, que es totalmente comprensible y todo lo demás. Pero sí, los países más bebedores, digamos, de cerveza, como los del norte, los de Estados Unidos y Europa, tienen una norma de oro, que es el que toma no maneja. Claro. Y si no, dejas el auto y te tomás un taxi. Entonces, de repente, incorporar esa norma, así como estás incorporando y están apareciendo los adultos jóvenes todo el tema de las nuevas cervezas y toda una moda que hay. Sí, una cultura del alcohol. Exactamente. Si querés. Sí, totalmente. En algún momento nosotros estuvimos en contacto con gente de, por ejemplo, Chivilcoy, que había empezado a promover el uso de remeras en los boliches, en los clubes, diciendo, bueno, yo soy un conductor responsable y si tomo no manejo, digamos, cosas de ese estilo. Bueno, es importante ir haciendo ese tipo de movidas y sobre todo ir gestionando a nivel de la gente más joven. Pero falta, me parece, Arturo. Sí. O sea, me parece que falta una campaña que realmente nos marque a fuego a entender esto, digamos, ¿no? Sí, esto han sido como chispazos, chispazos, digamos. Han sido momentos que sí, se puso de moda que hablar del conductor arrancó responsable, y todo eso, pero se cae en el tiempo. Claro, no hay una continuidad y una consecuencia permanente en esto, y así ¿no? como el cigarrillo genera cáncer, digamos, el mal manejo genera discapacidad. Sí, y aparte, insisto, son cada vez más, porque lo contamos todos los días en el noticiero, digo, los episodios de exceso de velocidad, siniestros, muertes y demás están siempre atravesados por el alcohol. Van siempre de la mano. Es muy raro que exista un... O si no, bueno, también están enmarcados detrás de las picadas y estas conductas espantosas y absurdas de competir en velocidad. Lo que sí digo que se va incapacitando cada vez más gente, lamentablemente. Ni hablar de las muertes, ¿no? No, seguro. Y eso, si uno pudiera hacer los estudios económicos, si tuviera la información, podría ir mostrando como parte de la juventud de Argentina empieza a quedar cada vez más discapacitada. Tal cual. Y es juventud de todos los niveles sociales, Sin de todo dudas. nivel de ingresos, y que eso realmente es una contra para el país, porque se va perdiendo parte de la fuerza, de la inteligencia del país en ese tipo de cosas, por este tipo de falta de políticas de prevención, de control, de seguimiento. Cuando hablamos del impacto que tiene en lo económico, en lo social, por ejemplo, en el laboral, ¿no? Una de las ramas que se desprende, que esto también termina impactando en todo. La persona deja de trabajar porque se accidentó o sufrió un siniestro, fue víctima de un siniestro vial y tal vez deja de trabajar él y hay una persona de su familia que también tiene que dejar para poder cuidarlo. Entonces se empieza, a generar una cadena de pérdidas. Exactamente. En todo sentido. Ni hablar de las primeras horas donde hay que, digamos, de manera urgente asistir a la víctima. También, digamos, se provocan un montón de costos, ¿no? Esto dándole como un marco más de índole social económico, ¿no? Sí, por eso muchas veces al siniestro vial, si bien no es una causa médica de enfermedad, nosotros en la universidad y con los alumnos tenemos varios alumnos que están estudiando los costos a nivel de hospital y a nivel de las familias, porque esto arranca con un evento agudo, catastrófico, y después tiene unas condiciones de crónica no transmisible que hay que sostener a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, que ojalá la persona solo sobreviva, pero muchas veces también le acorta la vida. No es solo que está con algún grado de discapacidad, sino que vive menos. Entonces, realmente es algo muy peligroso y que hay que darle su verdadera dimensión. Digamos. Hay que tomarlo con mucha seriedad. A veces uno se pregunta si antes no pasaba tanto porque de pronto no se difundía, porque se manejaba a menor velocidad, porque había menos acceso a los vehículos en general, o si había más conciencia de que conducir era un hecho realmente de mucha responsabilidad. A ver, ser categórico sobre este tema a mí me cuesta un poco. Lo que yo les podría decir es que empezamos a visualizar esto, que hay cada vez mayores formas de movilidad, desde los automotores hasta los motovehículos, las bicicletas. Hoy en día ya se está hablando en Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades de los patinetas eléctricas y todo eso. Y todo eso tiene, por un lado, es una gran solución laboral, porque uno llega más temprano al trabajo, en mejores condiciones, pero por el otro lado también tiene algún grado de riesgo. Claro, entonces, y no estamos adecuando
Ni las leyes ni las condiciones urbanas, exactamente. ¿no? Para poder habilitar este tipo de sistemas. Ni las conductas, porque la gente piensa que con la bicicleta puede andar por todos lados, o las bicicletas en general no paran en los semáforos. A nivel de las grandes ciudades argentinas no hay un criterio claro, digamos, ¿qué hace un policía frente a una bicicleta que cruza con un rojo? Claro. Y que no es solo el de la bicicleta, sino el problema que puede generar a los otros vehículos automotores y motovehículos. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer como un ayornamiento, digamos, hay que hacer toda una discusión con todas las partes, digamos, tanto a nivel nacional, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como a los niveles provinciales, y ver de tomar decisiones en ese sentido, porque esto va a seguir creciendo. Claro. A nivel nacional se ve como que en algún momento bajan un poco los accidentes de auto, pero suben muchísimo los accidentes de las motos. Es un buen dato el que usted nos da, Arturo, porque esto también es no solamente poner la mirada en los automovilistas, que sí tienen una gran responsabilidad, sino en todos los ciudadanos, según el medio de transporte que elijan. Si deciden caminar como peatones, si deciden circular en bicicleta, en moto o en patinetas, como dice usted, que se están empezando a ver en la Ciudad de Buenos Aires, eso implica una responsabilidad también. No significa que uno es inimputable porque va caminando, va en bicicleta. Claro. No, eso también supone una responsabilidad de conducta, de equipamiento, de respeto a las indicaciones viales. Me parece que ahí también estamos corridos, ¿no? Porque no es solo responsabilidad del que está en un auto, el orden vial y la seguridad. Y la tecnología va a pasos agigantados. Hoy en día uno ve mucha gente que tiene los auriculares del celular y va hablando, pero solo algunos tienen guardado el celular. Todos los demás están mirando el celular sin mirar el tránsito. Entonces ahí también está todo bien que uno atienda el celular desde los auriculares, pero tiene que tener la cabeza en la calle y no puede estar distraído o sin prestar atención a las señales de tránsito. Entonces, usted sabe que una de las cosas que a mí me impactaba cuando comenzó en la Ciudad de Buenos Aires el tema de la traza de las ciclovías, ¿sí? Que comenzaron a utilizarse, ya hoy las tenemos muy incorporadas, pero al principio yo no podía entender cuando veía hombres o mujeres, era igual, paseando por la ciclovía con los cochecitos de bebés. Usted sabe que me impactaba mucho eso, porque es lo que no, no, es lo que no de todas las maneras. Yo tenía en ese momento, me fijaba porque mi hijo también estaba en una edad de cochecito y nunca se me hubiese ocurrido semejante barbaridad. No. Digo, ¿qué es lo que falla ahí? ¿El sentido común? ¿El entender que se usa para otra cosa? ¿El no dimensionar el riesgo que se está tomando? Claro. Ahí hay como una concepción de que se puede hacer cualquier cosa sin respetar las normas, digamos. Y hay mucho riesgo en eso, porque pone en riesgo el cochecito, el niño, la bicicleta que viene enfrente. Sí, la respuesta una vez fue de una mamá, la vereda está rota. Tiene razón. No se puede andar en la vereda con un cochecito. Me ha pasado. Pero la ciclovía no sería mejor. La bicisenda, mejor dicho, no sería mejor para esto, ¿no? No, para nada. Y después por el otro lado están los motovehículos, digamos, que usan la bicisenda para uso propio. Y eso también habría que revisar un poco todo el código penal de las ciudades argentinas para ver si hay normas o no, qué criterios se hace y todo lo demás. Es decir, acá hay algo que en economía de la salud, en paralelo a la economía de la salud se llama la economía del comportamiento. Y hay una necesidad de tener incentivos positivos y negativos para todos los que están en la vía pública. ¿Serían multas, por ejemplo? Multas o decomiso de los vehículos, o un segundo curso de seguridad vial, además del que hizo cuando sacó el registro. Bueno, habría que ver qué es lo que funciona, porque la otra cosa es que muchas veces se ponen grandes multas y grandes normas, etcétera, que después no logran el resultado. En ese sentido hay todo un campo de la economía, que se llama economía del comportamiento, que sirve para ir estudiando cuáles son los incentivos que hay que ponerle a la población para responder a los programas sanitarios, a los programas viales, etcétera, a otro tipo de políticas públicas. Arturo, usted habló de España al comienzo, de una experiencia, ¿no? ¿Podemos volver sobre eso, digamos, que tiene que ver con este comportamiento de la economía? ¿Cómo es la economía del comportamiento? Sí. Bien. En España un poco el caso es que ellos estaban con un elevado número de muertos por temas de siniestros viales. Y la agencia española se llama la Dirección General de Tránsito, que tiene un nivel central de 300 personas y después tiene a su cargo, digamos, un conjunto de agentes viales en todas las autopistas y rutas de España. Ellos lograron
en aproximadamente una década bajar 9.000 muertos por accidentes de tránsito interurbanos y urbanos, lo cual fue un logro muy importante. Claro. Y España ahí pasó a tener un rol, digamos, de primer, digamos, al bajar tanto su accidentología, sus siniestros viales, pasó a estar entre los países más importantes de Europa, en ese sentido. Ahora, ellos hacen mucho monitoreo y hacen mucho control y están desarrollando estadísticas para tener no solo los datos de víctimas fatales, sino también los datos de accidentes, de traumato, de toda la que sirven patología. como elemento de concientización, supongo, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo aplicaron utilizar. ese operativo en una primera? ¿Cómo logran esa disminución? ¿Con monitoreo? Sí. ¿Con multas entiendo que también? ¿Controles más estrictos? Con controles más estrictos, con cámaras en las autopistas. Realmente el que supera los niveles de velocidad le decomisan el auto. Claro. E increíblemente no es tanto charla explicativa, digamos, de los riesgos que entró, sino también el tema de penalización y de multas. Bien, habrá que ver entonces cómo hacemos en Argentina para ir tratando de mejorar esto que realmente nos afecta y muchísimo, como es el nivel de siniestralidad que tenemos, ¿sí? Arturo ha sido muy amable, gracias por conversar con nosotros, encantado. Hemos aprendido mucho. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, nos encontramos la próxima semana. Hacemos salud en todas las políticas. Muchas gracias. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.